Hola hermanos, el día de hoy, 8 de febrero del 2024, es jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Como es jueves, ya saben, yo siempre les pido, les animo, les exhorto para que vayan al Santísimo, para que vayan a hacer una visita al Señor, para que participen, lógico, de la Santa Eucaristía. Van ligadas las dos cosas, ¿no? Las horas santas, la misa, o sea, todo está en el mismo paquete, si lo quieren ustedes. Bueno, hoy es día de dos santazos, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que coincide que la muerte de ambos ocurre el mismo día, no en el mismo año, pero sí en el mismo día. El primero es San Jerónimo Emiliani. San Jerónimo Emiliani, nacido en Venecia alrededor del año 1486, era de la familia de los Emilianos, que es una familia de alcurnia, él es el cuarto hijo. No tenemos mayores noticias de él, sino hasta cuando se enrola en el mundo militar, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que le afectó muchísimo de pequeño porque su papá se suicidó cuando él tenía 10 años, o sea, en 1496. Pero luego, como ya saben, se enrola en el mundo militar. Los venecianos y sobre todo los hijos, eran hijos de algo, digamos, se dice en España, pero no eran primeros hijos, así que no iban a heredar, no eran primogénitos, no iban a heredar lo de sus padres, así que buscaban carrera, y en Venecia era muy normal la carrera militar, así que él entra en la carrera militar y lucha en la famosa Liga de Cambrai, así se llama, y le corresponde ser comandante allá por 1509 en Castelnuovo di Cuero, se llamaba ahí este pobladito, y resulta ser que su hermano era el que realmente era el comandante, que se llamaba Lucas, pero pues a él lo hirieron. Al final pues él cae capturado y estuvo preso ahí en Treviso. Dios mío, ahí viene el detalle. Resulta que estando en la cárcel vive la crisis de la fe, vive la crisis que le llevará al encuentro con Dios, y encomendándose a la Virgen, pues milagrosamente es liberado, y entonces, si él así lo considera, por la intervención directa de la Virgen, y entonces decide, a partir de 1516, pues ahí quedarse como alcalde ahí en Castelnuovo di Cuero, que fue el lugar donde fue capturado, pero regresa luego a Venecia y se dedica sencillamente a servir a la gente más pobre, y entonces junta algunos de sus dineros. Resulta que se vive en ese momento la peste del cólera, y entonces funda él un pequeño hospital para los incurables, ¿no? Y bueno, ya les digo, es una cosa extraordinaria que hace. Él mismo cavaba las tumbas de los que morían. Bueno, realmente el relato podemos llevarlo así grandemente. Él mismo contrajo la enfermedad en su momento, pero gracias a Dios pues se recuperó. Y como les digo, el tema es el siguiente: ¿de dónde viene toda su vocación realmente? Porque viendo que habían muerto los papás, pero quedaban los niños huérfanos, decide entonces fundar 2 edificios, uno para albergar a los niños huérfanos y otro a las niñas huérfanas. Y luego habrá otro edificio en el que él pondrá un taller de costura para ayudarle a las mujeres que, lógico, se habían quedado sin nada y terminaban prostituyéndose, y entonces para lograrles rescatar busca la manera de ayudarles. Y entonces se va por varios lugares, ¿no? Haciendo esto, él recorre desde Bérgamo, Milán, Brescia, o sea, todos los lugares. Finalmente se quedan en un pequeño pueblito que se llama Somasca. Ahí es donde él funda esta obra, y de ahí nacerán los siervos de los pobres, porque era su nombre originalmente, y pues en honor al lugar donde estaban, por los siervos de los pobres de Somasca, entonces ellos pasaron a llamarse somascos. Y bueno, ya les digo, va a contraer en otra nueva epidemia, en la peste, en 1537, pues se vuelve a enfermar, pero ahí sí ya definitivamente el Señor lo llama a su presencia, así que muere un 8 de febrero de 1537, como les digo. Bueno, fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Originalmente, fíjense, la fiesta de él no se celebraba el 8 de febrero, se celebraba en julio,
porque ese fue el momento en el que, entiendo yo, y me pueden corregir los hermanos Omascos, son vecinos míos de todas maneras aquí en la parroquia de al lado, que fue en el momento en el que fue fundada la congregación, y entonces por eso es que se había colocado ahí, porque es cierto que tiene relación también con la fecha de la beatificación, porque fue beatificado el 23 de abril de 1747, pero la fiesta era el 20 de abril, o sea que por eso les digo que, el 20 de julio, perdón, entonces por eso no me suena a mí. Bueno, la otra santa del día de hoy es Santa Josefina Vaquita, ya sabemos de ella, ustedes saben que esta fue una muchachita que allí en el Sudán fue más o menos a los 9 años, capturada por unos traficantes de esclavos, se olvidó hasta de su nombre, la crisis que vivió durante 10 años, fue maltratada de una manera horrible, le decían Vaquita porque eso significa afortunada, imagínense ustedes, vaya fortuna la de la niña, y entonces pasó de manos a manos en el Obeid y en Khartoum, ¿cómo le diría?, de un dueño a otro dueño, qué feo decir esto, ¿no? Y estuvo ahí uno de sus dueños, de sus amos, un turco, un general turco, le tatuó, Dios mío, la espalda. 114 cortes le hicieron en la espalda a esa pobre niña y se las curaban con sal para que le quedara marcada, para que le quedara resaltado, imagínense ustedes. Finalmente hay un comerciante italiano que era apellido Leganini, que la compra en 1882 y entonces ya ahí fue tratada con dignidad. Durante 2 años estuvo ahí, él se va para Italia, tiene que regresar a Italia porque fracasan los negocios en el Sudán y ella se va con ellos. Estando allá en Italia, pues la ponen a cuidar a una niña de la familia Michieli, que eran amigos de los Leganini, y de ahí vendrá todo, porque los Michieli también se van para África, pero allá la dejan cuidando a Liz, que se llamaba la niña, y ya les digo, una cosa bella, porque ahí, como se queda con las hermanas canosianas, al cuidado de ellas, entonces vendrá de ahí el encuentro con Cristo, y la cambió. Y entonces la hermanita morenita, porque así le decían, la moreneta, pues entonces resulta que se hace religiosa, y ya les digo, miren, es una cosa extraordinaria. Al final de sus días, esa muchachita va a decir que ella, si hubiera podido besar las manos de sus captores, de quienes la esclavizaron, lo hubiera hecho, porque gracias a ellos llegó a ser cristiana y llegó a ser religiosa. Definitivamente los santos son otra cosa, ¿no? Ya les digo, ella va a morir también un 8 de febrero de 1947 y fue el Papa San Juan Pablo II el que la canonizó y la beatificó y la canonizó, porque la beatificó en el 92 y la canonizó en el 2000. Bien me acuerdo yo de esa canonización el 1 de octubre del 2000. Bueno, vamos, los santos, los santos, los santos. Yo sé que usted está hablando mucho de santos estos días, pero bueno, ténganme paciencia. Vamos a las lecturas. Ay, Dios mío, el pobre Salomón que ya termina de una manera horrible, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Kemosh, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas, y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses, pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, cuidadito. Ustedes dicen: ay, sí, padre, las mujeres. Es que esas fueron las que perdieron a Salomón. No. Lo perdió completamente. Creo 2 cosas. Soberbia en primer lugar y en segundo lugar sus pasiones desenfrenadas, ¿no? Porque llegar a tener, o sea, se habla de cualquier cantidad de más de 700 concubinas, o sea, realmente es una locura, ¿no? Es la manera de probar el poder.
Hay que tener cuidado cuando uno tiene poder, porque por ahí esos dos, pues digamos, el orgullo, la soberbia y sobre todo las desviaciones, claro, la búsqueda de placer por placer va a terminar desviando el corazón de. Y entonces, por andar complaciendo a sus mujeres, y ahí sí, pero no es culpa de las mujeres como tal, no es un asunto de femenino, me explico, no es un ataque a la feminidad, es un ataque al desenfreno sexual, es un ataque al desenfreno moral de las personas, que ya les digo, con tanto poder, ¿de qué le sirvió tanta sabiduría a Salomón si al final se perdió? ¿De qué le sirve a usted los títulos y a mí? No nos sirve de nada si no somos capaces de caer en cuenta de la necesidad que tenemos de seguir los... Miren, a mí lo que me llama la atención de este texto son dos cosas. Primero, la insistencia en honor a tu padre, mi siervo David. O sea, la insistencia de la fidelidad de Dios, que no deja de ser fiel, que no deja nunca de cumplir lo que promete. Y en segundo lugar, y eso es lo doloroso, ¿no? La figura como lo dice aquí, ¿no? El texto de que 2 veces se le apareció a Salomón. O sea, no es una cosa cualquiera, es que se lo dijo. O sea, no es que únicamente, pero lo quiere subrayar el autor del primer libro de los Reyes, no es una cosa espiritual en el sentido de la conciencia, no, es que Dios actuó. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que Dios directamente ha actuado en nuestra vida y nos hacemos los indiferentes? Vamos al Evangelio. Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del conflicto con los fariseos, que hemos estado leyendo, que lo leímos anteayer, ¿no? Ahora Jesús se retira a la región de Tiro. Vamos, esto todavía parece referirse a esa región fronteriza. Mateo va a decir Tiro y Sidón, ¿ok? Bueno, pero es esa región del norte de Galilea que colinda probablemente con Tiro y que dependía de repente jurisdiccionalmente de Tiro. Pero bueno, Tiro es una zona fenicia. Acuérdense de Tiro y Sidón, famosísimas, ¿no? De ahí vendrá Cartago, la lucha contra los romanos, o sea, la expansión de Roma vendrá precisamente por la lucha contra los descendientes de los fenicios, para que vean ustedes de dónde viene toda esta historia. Bello. Jesús entra en una casa, volvemos al tema, ¿no? Siempre la casa, el lugar de la enseñanza, ayer fue así, ¿no? En la casa fue donde le enseñó, les explicó a los discípulos lo del tema de la pureza. ¿Ok? En la casa, la curación de la hija de Jairo, de la suegra de Pedro, o sea, la casa, probablemente eso hace reflejo a los domus ecclesiae, o sea, la iglesia se reunía originalmente en casas, eran las casas de la iglesia. Entonces, por eso de ahí viene, como que la casa se vuelve lugar de referencia, digamos. Bueno, y entonces resulta ser que una mujer con una niña poseída por un espíritu impuro, volvemos al término neumacartatón, o sea, siempre la impureza, sigue el tema de la impureza que lo hemos estado tratando en estos últimos 2 días, se enteró enseguida y fue a buscarlo y se postró a sus pies. O sea, realmente es un gesto, ¿no?, bello de parte de ella de irse a postrar a los pies del Señor Jesús. Un gesto de reverencia, sí. Y entonces, miren lo que dice Marcos, una mujer pagana, literalmente dice una mujer griega sirofenicia. Pues sí, está claro, o pagana, pues si es sirofenicia no puede ser judía, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Pero esa insistencia de Marcos siempre en repetir 2 veces lo mismo, como para subrayar que la distancia es muy grande. Es una mujer que está pidiendo por otra mujer, y encima de todo es pagana, y griega y digamos sirofenicia, no tiene derecho a nada. Claro, hasta ahí quiere llegar Marcos, ¿no? Hacernos ver el contraste inmenso. Y luego viene, ¿no? Le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija. Él le respondió: deja que coman primero los hijos. Llamar hijos al pueblo de Israel pasa, está en el Antiguo Testamento, es muy normal, ¿no? Primero, no significa que no va a haber segundo. Es interesante, ¿no? Marcos ya va abriendo a la perspectiva de la universalidad. Está queriendo decir, ok, sí,
Primero Israel. Cuando envía a los discípulos, se acuerdan, vayan primero a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea que hay ahí un llamado de atención a que podrá abrirse la puerta a los segundos. Luego el término que utiliza Duro, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los kinerit, es decir, a los perritos. Bueno, llamar perro a alguien es una ofensa y los judíos llamaban perro a los paganos. Eso es. Solo que Marcos sí tiene perritos. Si dice, lo hacen con diminutivo. ¿Te puede sonar menos golpeado? No lo sé. Tal vez se refiere a los perritos de la casa, ¿no? Por eso la mujer se va a valer de eso para hablar de que los niños le dan de comer a los perritos. Le dan de comer a los perritos de casa, no a los perros. De hecho, echar fuera, no es correcto tirarle. Es tirarle el pan a los perros. Eso es duro. Pues los que están fuera, acuérdense. Dentro, fuera. Dentro de la casa, fuera de la casa. Allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Los que están adentro son mi madre y mis hermanos. O sea, para que vean ustedes. Marcos es un catequista, ya les digo, Marcos siempre va repitiendo la misma idea. Marcos siempre va insistiendo en lo mismo. Por eso, la respuesta de la mujer, sí señor, Kyrie, no sabemos si esto es un término para referirse directamente a la divinidad en este caso, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen, de hecho tienen un banquete, dice literalmente el griego, de las migajas que tiran los niños. Y la belleza de Jesús. Entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que has dicho. Mateo va a corregir y va a decir, qué grande es tu fe. Aquí Marcos no lo dice, la mayoría de las copias no lo dicen, pero anda, por eso que has dicho, por tu palabra, por tu logoi, por tus logos, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido, fíjense, ya ha sido expulsado, igual que no se le tira a los perros, el demonio ya ha sido tirado fuera. ¿Ya? El verdadero perro es el demonio, el echado fuera es el demonio. Y al llegar a su casa, la mujer encontró las cosas como, bueno, fíjense, de la casa a la casa. Ahora, en otra casa, en la casa de la mujer, fíjense que la tradición le pone nombre a estas mujeres, porque después fueron parte de la comunidad cristiana, según dicen. La mujer la mamá se llamaba Justa y la niña se llamaba Berenice. Ahí está en la Pseudo Clementina, en uno de los apócrifos. Bueno, la casa, el lugar de la conversión, la casa, el lugar de la curación, la casa, el lugar de la enseñanza, la casa, el lugar de la fe. Les invito a hacer oración. Señor, aunque no siempre lo reconocemos, te necesitamos como la mujer cananea. Por eso te decimos, ten compasión de mí, Señor. Señor, socórreme. A veces no te sentimos a nuestro lado, parece que estamos en tu lista negra, que nuestras palabras no llegan a tus oídos y tu corazón está cerrado a nuestro dolor. Danos un corazón que no desconfíe, que sepa pedir y esperar tu ayuda. Conserva y aumentanos el don de la fe, para que sepamos que tú estás, aunque no te sintamos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Jerónimo Emiliani y de Santa Josefina Vaquita, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves. Al Santísimo, por favor. Vamos al Santísimo.